Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Juan Diego Barrios y esto es La Última Alianza. La Última Alianza es un proyecto o podcast, como lo quieran llamar, que siempre quise hacer, en el que puedo contarles o hablar simplemente a quien esté interesado sobre diferentes temas de la obra de Tolkien, ya sean razas, acontecimientos, personajes, lo que sea que me parezca interesante y que alguien quiera escuchar. ¿Y por qué? ¿Por qué La Última Alianza? Bueno, primero porque es un nombre que me parece genial y en honor a este primer capítulo en el que vamos a hablar de la guerra de la Última Alianza, la guerra que se dio al final de la Segunda Edad entre las fuerzas de la gente libre de la Tierra Media contra el Señor Oscuro Sauron. Por supuesto, yo no soy ningún experto, ningún erudito en estos temas. Simplemente soy un fan y una persona apasionada por la obra de Tolkien, y me van a perdonar si cometo algunos errores en el camino. Es la primera vez que hago un proyecto de estos y simplemente tengo ganas de hablar del tema. Así que ahí vamos. Y claro, esto está grabado así simplemente en una toma, no está ensayado ni nada, así que claramente voy a cometer errores, me voy a trabar y me van a tener que disculpar. Así que si están interesados, si tienen tiempo libre o si simplemente quieren tener mi voz de fondo mientras hacen lo que les dé la gana, son bienvenidos a hablar de La Última Alianza hoy día conmigo acá. Bueno, si vamos a empezar a hablar de La Última Alianza, tendríamos que empezar con un poco de contexto previo. Durante la Segunda Edad, en el año 3300 de la Segunda Edad del Sol, claro, de la Segunda Edad, la isla de Númenor es hundida. Un poco de contexto sobre por qué la isla de Númenor se hunde, eso da para otro capítulo entero, pero en resumen, el Señor Oscuro Sauron es llevado a la isla de Númenor por los Númenorianos como capturado por haberse declarado él mismo el Señor de la Tierra y el rey de esa época de los Númenóreanos, llamado Ar-Pharazôn el Dorado. Va a la Tierra Media desde la isla de Númenor con un ejército demasiado grande para ser contrarrestado por las fuerzas de Sauron, y al ver a este ejército llegar a la Tierra Media y a las puertas de Mordor, Sauron se rinde al instante. Simplemente sale y se arrodilla ante el rey Ar-Pharazôn y es llevado como captivo a la isla de Númenor. Pero lo que no sabían es que Sauron tenía planeado esto. Esto era parte de su plan. Y a unas semanas, a un mes más o menos de haber llegado ya a la isla de Númenor, Sauron pasó de ser un prisionero a ser amigo de los Númenóreanos. Sauron se transforma, se presenta ante ellos con una forma élfica. Se transforma en un elfo, en un hermoso elfo llamado Anatar, y simplemente se vuelve amigo del rey. Es una persona, bueno, no es una persona, es un Maiar, un espíritu muy persuasivo, muy, persuasivo, y logra entablar una amistad con el rey. Con el tiempo, Sauron empieza a meterse en la mente del rey y empieza a llenarle la cabeza de malos pensamientos, empieza a corromperle la mente, y con esto el rey empieza a corromper la mente a sus seguidores y a los Númenóreanos de la isla. Sauron empieza a decirle que por qué solo los elfos pueden ser inmortales, por qué solo los elfos pueden ir a las tierras de los dioses. Para los que no saben, los dioses viven en un continente al oeste de la Tierra Media que se llama Aman, Valinor, también otro nombre. Y solo los elfos están permitidos de ir allá porque son inmortales. Entonces Sauron usa esto para persuadir al rey a corromper la mente, decirle por qué solo los elfos pueden hacer esto, por qué los hombres no están permitidos de ir con los dioses. Esto va, bueno, como simplemente estoy haciendo un resumen, pasa mucho más que esto, pero simplemente el rey se vuelve malo a causa de Sauron. Entonces el rey Ar-Pharazôn agarra todas las fuerzas de Númenor y decide declararle la guerra a los dioses, por tan estúpido como suene, pero sí, decide declararle la guerra a los dioses. Puede sonar estúpido, pero en verdad los Númenóreanos eran bastante fuertes, eran la fuerza más grande de la Tierra Media, y en verdad podrían haber presentado una especie
de amenaza contra los dioses. Bueno, Ar-Pharazôn agarra todas las fuerzas de los Númenóreanos y zarpan al oeste, a la tierra de los dioses, a Valinor. Al momento al que pisa el ejército Valinor, el dios del mundo del universo de Tolkien, llamado Eru Ilúvatar, simplemente los destruye. Manda sus fuerzas, con su fuerza, hace que todo el ejército de los Númenóreanos se destruya, y la isla simplemente los asesina a todos por esta, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Blasfemia, si lo quieren llamar así. Claro, todo el ejército perece y la isla de Númenor, de donde venían, es completamente destruida. Un tsunami, un maremoto, el mar destruye toda la isla, la hunde. Es una especie de Atlantis, si lo quieren llamar así. Sí, es una especie de analogía que pueden usar. Literalmente la vuelve Atlantis y la isla se destruye y se queda bajo el mar. Antes de que se haya destruido, varios Númenóreanos que se quedaron en la isla, que seguían siendo fieles a los dioses y no se dejaron corromper por Sauron, zarparon antes al este, a la Tierra Media, ya que la isla de Númenor está entre la Tierra Media y la Tierra de los dioses, Valinor. Sí. Y estos Númenóreanos se salvan, llegan a la Tierra Media y fundan los reinos de Gondor y Arnor. Bueno, ya, esto solo era el contexto de por qué la isla de Númenor se hunde, ¿no? ¿Quiénes son los que se salvan? En concreto, los fieles a todavía los dioses, a Eru Ilúvatar, fueron los que, como dije, fundan los reinos de Arnor, que fueron gobernados por Elendil el Alto, y Gondor, que son gobernados por Isildur y Anarion, que son hijos de Elendil el Alto, que es el fundador de Arnor. Y bueno, obviamente me preguntan, ¿qué pasó con Sauron? Si Sauron estaba en la isla de Númenor cuando se destruyó y cayó bajo el mar. Bueno, Sauron sobrevive porque no es una persona normal, es un espíritu, es un Maiar, es una especie de ángel, de dios bajo, por así decirlo. Sauron sobrevive y su espíritu regresa hasta la Tierra Media, hasta Mordor, donde estaba antes de que se lo llevaran a la isla. Y ahí, durante un tiempo, recupera sus fuerzas. Más o menos unos 120 años más o menos pasan. Recupera sus fuerzas, recupera su forma física y sin previo aviso ataca a Gondor, a este reino Gondor, el que les conté que ha sido fundado por Isildur y Anarion, los hijos de Elendil. Ataca a Gondor sin previo aviso. Ataca la ciudad de Minas Ithil, lo que algún día se transformaría en Minas Morgul. Y los ejércitos de Sauron simplemente continúan avanzando hacia Gondor. Antes de que lleguen a la ciudad, Anarion, uno de los hijos de Elendil, logra retener las fuerzas de Sauron en Osgiliath, que es una ciudad que está antes de llegar al reino principal de Gondor, que sale en las películas de Peter Jackson. Anarion logra retenerlos, y mientras esto está pasando, el rey Gil-galad de Lórien y Elendil el Alto, que les conté que fundó Arnor, se reúnen en el norte. Un poquito de agua, discúlpenme. Disculpen la confianza, pero necesito agua porque si voy a estar hablando tanto se me va a secar la boca. Bueno, como les conté, Gil-galad y Elendil se reúnen en el norte y deciden formar una alianza para poder simplemente derrotar a Sauron de una vez por todas, porque es una amenaza demasiado fuerte que parece que no te puedes deshacer de él. Entonces, en el año 3430 de la Segunda Edad, forman la última alianza. Los ejércitos de Lórien, de Gil-galad, Gil-galad primero envía mensajeros a Lórien y al Bosque Verde y a los enanos de Moria para decirles que se unan. Luego de esto, Gil-galad y Elendil, sus ejércitos salen de Lórien, pasan por Arnor para reunirse con todos los ejércitos, luego van a la torre de Amon-Sul, que si se acuerdan, si vieron la primera película del Señor de los Anillos, es la torre donde los Nazgûl atacan a Frodo y a sus amigos y son salvados por Aragorn. Y luego pasan a Imladris, que un nombre más común es Rivendell, y se quedan ahí por 3 años. ¿Qué hicieron 3 años en Imladris? Que no tengo idea de qué habrán hecho ahí. O sea, claramente supongo que habrán forjado armas, habrán
juntado todas las fuerzas que tenían durante esos 3 años, ¿no? Y se dice que las fuerzas que estuvieron ahí en Imladris reunidas fueron las fuerzas, el ejército más hermoso que se había visto desde la primera edad. Bueno, en el año 3434, si no me equivoco, parten ya por fin de Imladris para ir a la guerra. Y cruzan el paso de Caradhras. Si se acuerdan, también en la primera película del Señor de los Anillos, el paso de Caradhras es esta montaña nevada por donde pasa la comunidad del anillo ya yéndose a Mordor. Sauron, sabiendo que por mensajeros que tiene y espías que tiene por toda la Tierra Media, sabiendo que hay una fuerza que está viniendo a declararle la guerra, envía a una fuerza de orcos que tiene en Mordor para que vaya a acosar el ejército, para que vaya a distraerlos, a darles bajas antes de que lleguen, ¿no? Los orcos llegan a encontrarlos llegando al Bosque Verde, y simplemente ven el ejército y salen aterrorizados por semejante fuerza que tienen enfrente de ellos, claramente, ¿no? Ven el ejército de la Última Alianza y salen corriendo despavoridos y se esconden al sur del Bosque Verde, que más tarde pasaría a ser Mirkwood o el Bosque Negro. Acuérdense de estos orcos que se quedaron atrás, porque después van a ser importantes. Bueno, claramente cuando pasan por el Bosque Verde, Orofer, Thranduil y los elfos silvanos del Bosque Verde se unen al ejército. Y un poco más al sur, cuando pasan ya terminando las montañas nubladas, los enanos del pueblo de Durin se unen también a la Última Alianza. Es algo que no se sabe mucho porque claramente vemos la Última Alianza en la primera película del Señor de los Anillos. Y se le llama también la Última Alianza de elfos y hombres. Pero mucha gente se olvida de que habían enanos en la Última Alianza. Pocos, porque eso era el pueblo de Durin que estaba en Moria, pero habían enanos, así que un poco de representación para los enanos también en esta Última Alianza. Y bueno, después de esto la Última Alianza se completa y marchan a las puertas de Mordor. Bueno, ya tenemos todo listo para que empiece la batalla, pero primero vamos a ver en concreto quiénes son los participantes de esta batalla, de esta guerra. Primero, los elfos del reino de Lindon, liderados por el rey Gil-galad. También está Círdan, el carpintero de barcos, Elrond, el heraldo de Gil-galad, y estos son los únicos nombres que son mencionados en la obra. Pero hay algunos personajes que deberían estar ahí, que no son mencionados. Celeborn y Galadriel, que son dos elfos demasiado importantes para no estar ahí, así que en mi opinión deberían estar ahí, o están ahí y simplemente no están mencionados. Pero ya, Celeborn y Galadriel deberían estar ahí, y otros elfos importantes también para esa época como Glorfindel y Gildor Inglorion. Después del reino de Arnor, como les conté, también liderados por Elendil el Alto, y Isildur con sus 3 hijos, Elendur, Aratan y Cirion, si no me equivoco, ¿sí? Después están los elfos del reino del Bosque Verde, liderados por el rey Orofer, su hijo Thranduil, y también el rey Amdir de Lórien y su hijo Amroth. Hay un personaje que tal vez podría estar ahí, y es el caso de Legolas. Todo el mundo conoce a Legolas por las películas, pero no sabemos en qué años nació Legolas, en verdad. Se sospecha que nació durante la Segunda Edad y ya debería estar vivo para este acontecimiento. Pero lo que supongo que debería pasar es que como el rey Orofer y Thranduil se están yendo del Bosque Verde a la guerra, Legolas se debería estar quedando en el Bosque Verde como regente allá, ¿no? Claro. Bueno, entonces, tal vez Legolas está vivo y tal vez está quedando, tal vez todavía no nace, quién sabe, no lo sabemos. Bueno, y finalmente, los enanos del reino de Moria, de la casa de Durin, que en esta época no tenemos idea de quién es su rey, así que simplemente son los enanos. Después de Gondor está Anarion, que es el que todavía está reteniendo las fuerzas de Sauron en los Gilead, mientras que las fuerzas de la Última Alianza están yendo hacia Mordor. Y el enemigo, el antagonista, Sauron, Mordor. Aparte de Sauron, claramente tiene un ejército gigantesco de orcos, los 9 espectros del anillo, los Nazgûl. También hay hombres en el lado de Sauron, los Haradrim y algunos Númenóreanos negros que sobrevivieron a la destrucción de la isla de Númenor, hombres malos,
si lo quieren llamar así, más fácil, y enanos también, que están peleando por Sauron, que no son de la casa de Durin. Bueno, ya tenemos a todas las personas y personajes y todos los que están participando en esta batalla, guerra. Entonces, ¿cómo empieza la guerra? Antes de que el ejército de la Última Alianza llegue a las puertas de Mordor, Sauron, como ve que los orcos que mandó no pudieron hacer nada contra ellos, Sauron quema las tierras que habían entre Mordor y el ejército y destruye todos los jardines en donde estaban las Ent mujeres. Si se acuerdan, en las películas, en las dos torres, Barbol, el Ent, recuerda, en la versión extendida, recuerda a las Ent mujeres, que no sabemos dónde están, no sabemos qué pasó con ellas. La última vez que sabemos de ellas fue en este momento en el que Sauron quema estas tierras donde estaban ellas, y tal vez las quema a ellas también y mueren, o simplemente se escapan y no volvemos a saber de ellas. Ese es otro capítulo de lo que podría hablar en algún momento, de los Ents, que es una raza bastante interesante. Pero por ahora las Ent mujeres desaparecen y esas tierras que Sauron quema pasan a llamarse las Tierras Pardas. Bueno, después de esto, claramente el fuego y la quemada de la tierra no sirvió de nada para frenar a la Última Alianza, y llegan de todos modos hasta Dagorlat, que es la tierra que está al frente de las puertas de Mordor. La pelea empieza y la batalla empieza y es bastante cruel y bastante dura. Los elfos silvanos, los elfos del Bosque Verde, son bastante valientes, pero están peor equipados a comparación de sus primos, los Noldor, de los reinos de Lindon, liderados por el rey Gil-galad. Y tampoco estaban dispuestos a someterse al liderazgo de Gil-galad y solo seguían a Orfer. Es por eso que sufren la mayor cantidad de bajas. El rey Amdir de Lórien y su ejército fueron completamente separados de los demás porque simplemente se mandaron contra el ejército de Sauron, no siguiendo las órdenes de Gil-galad, y los orcos terminan conduciéndolos a las Ciénagas de los Muertos, donde todos son asesinados y tienen la mayor cantidad de bajas también. Igualmente, el ejército de Sauron en la pelea es derrotado, pues las fuerzas de los elfos eran mucho más grandes en esos días, eran mucho más fuertes que los orcos, y simplemente los Númenóreanos eran extremadamente fuertes y altos para ser contrarrestados por el ejército de Sauron. Sí, miau. No sé si escucharon, pero mi gata Mara está que me maulla. Estoy grabando, Mara. No puedo abrirte la puerta. Bueno, sí, los Númenóreanos son demasiado fuertes para que Sauron pueda contra ellos. La batalla es fuerte, feroz. Nadie podía contra Aeglos, la lanza de Gil-galad, ni contra Narsil, la espada de Elendil que brillaba con el sol y la luna. Nadie podía detener a los dos reyes. Sus fuerzas eran demasiado fuertes, y Sauron es obligado a retroceder y a retirarse al interior de Mordor. Cuando esto pasa, cuando Sauron retrocede y se mete al interior de Mordor, ¿quién era? Ah, sí, el rey Orofer les persigue con las fuerzas del Bosque Verde, no esperando a la orden de Gil-galad para que avancen. Él simplemente se manda con su ejército y es rodeado por las fuerzas de Sauron, y el rey Orofer muere en el primer asalto a las puertas de Mordor por ir demasiado al frente y a la cabeza de sus guerreros. Y obviamente muere como un héroe, pero por no seguir las órdenes de Gil-galad y por su propia ambición termina pereciendo, ¿no? La Última Alianza logra penetrar la Puerta Negra de Mordor y rodea la Torre de Barad-dûr. Y la Guerra de la Última Alianza, como ya les conté, no les he contado, pero tiene dos fases, si lo quieren llamar así. Primero es esta primera batalla que les acabo de narrar, y ahora empieza la segunda parte, que es el asedio a la Torre de Barad-dûr, a la fortaleza de Sauron dentro de Mordor. Y creo que esta es la única vez que un ejército ha podido penetrar dentro de Mordor, porque ni siquiera al final de la Guerra del Anillo, al final de la Tercera Edad, ni siquiera logran entrar a Mordor, si no me equivoco. Toda la guerra es afuera, en Dagorlat. Así que sí, empieza el asedio a la Torre de Barad-dûr, que dura 7 años en total. Comienza un asedio de 7 años.
Isildur, el hijo de Elendil el Alto, manda a dos de sus hijos, a Mina Sithil, para cortarle la retirada a Sauron por la retaguardia, por si él intenta escapar por el paso de Cirith Ungol, que si se acuerdan que es el paso por donde está Shelob la araña, que vemos en el Retorno del Rey. Y el Endur es el único hijo que se queda con Isildur. El ejército es obligado a rodear la fortaleza y durante años, mientras que simplemente rodean la fortaleza e intentan penetrarla durante años, mientras que Sauron les arrojaba fuego y ataques de largo alcance. Intenta simplemente bajarse la mayor cantidad de fuerzas de la Última Alianza desde la fortaleza. Durante este tiempo, en el año 3440, muere Anarion por un proyectil desde la fortaleza. Anarion, si se acuerdan, es el que estaba reteniendo las fuerzas de Sauron en Osgiliath antes de que el ejército de la Última Alianza llegara a Mordor. Anarion muere, el hermano de Isildur y el hijo del rey Elendil el Alto. El asedio es demasiado intenso. Al final el ejército de la Última Alianza logra deshacerse de la mayor cantidad de fuerzas de Sauron, y Sauron es obligado a salir en persona al campo de batalla. En el año 3441 se da el último combate. Sauron sale en carne y hueso a pelear en la batalla. Se enfrenta al mismo tiempo contra el rey Gil-galad, contra Elendil, contra Isildur, contra Círdan y contra Elrond. Él solo, parado y sin polo. Él solito. Esta es una diferencia bastante grande con las películas, porque en las películas vemos al principio que es Isildur el que derrota a Sauron. Sauron en la película mata al rey Elendil y rompe la espada Narsil, la espada del rey, y con esta espada es que Isildur le corta el anillo único de la mano a Sauron, y de esta manera Sauron muere. Algo parecido pasa en el libro, pero en el libro es diferente también. Sauron se enfrenta a Gil-galad y al rey Elendil al mismo tiempo, como les dije también contra Isildur, Círdan y Elrond, y Sauron mata al rey Gil-galad y Elendil en un combate a cuerpo al mismo tiempo que Gil-galad y Elendil matan a Sauron. Los dos reyes y el Señor Oscuro se dan muerte al mismo tiempo, y es después que Isildur recoge la espada rota de su padre, de Elendil, y corta de la mano, del dedo, el anillo único a Sauron. Esto es una diferencia bastante grande con las películas. En las películas funciona bien, pero esto es lo que pasa originalmente en la obra, ¿no? Después de esto, como sabemos, Elrond y Círdan le dicen a Isildur que destruye el anillo, pero Isildur se corrompe por el anillo ahí mismo, porque los hombres son los más fáciles de corromper, y el espíritu de Sauron perdura, ya que Isildur se niega a destruir el anillo en el Monte del Destino. Las bajas son... La guerra termina y las bajas son increíblemente grandes. Todos los ejércitos regresan a sus tierras, con demasiadas bajas, con demasiados muertos, pero con Sauron finalmente derrotado en sus mentes. Pero ustedes y yo sabemos que Sauron sigue vivo porque Isildur no ha destruido el anillo. Bueno, Isildur se va a Gondor dejando a Meneldil a cargo del reino. Y en su camino, cuando Isildur ya se está yendo a Arnor a gobernar allá, ya que su padre ha muerto, ¿se acuerdan de esos orcos que les dije hace poco que se quedaron atrás al sur del Bosque Verde, que se asustaron con el ejército de la Última Alianza, con su fuerza, y se quedaron escondidos al sur del Bosque Verde? Bueno, ahora que Isildur está regresando con una pequeña fuerza, estos orcos que estaban escondidos los emboscan ahí, cerca del Bosque Verde, pasando por ahí. Los emboscan, los asesinan en un segundo, y Isildur es asesinado y pierde el anillo. Por su propia avaricia, por haber sido corrompido por el anillo, Isildur muere. Y el anillo se pierde en las profundidades del río Anduin. Y ahí se queda 2500 años hasta que
sabemos que Deagle y Sméagol lo encuentran. Y con esto, con la guerra de la Última Alianza, la Segunda Edad llega a su fin, pero el mal sigue existiendo, porque Sauron sigue vivo. Bueno, esto ha sido el primer capítulo de la Última Alianza, de este proyecto que he querido empezar. Es un poco corto, pensé que sería un poco más, pero es un tema en verdad bastante interesante para mí. Este es lo primero que vemos, de las primeras cosas que vemos en la trilogía del Señor de los Anillos, y es una de las batallas o guerras más increíbles a mi parecer. Nunca más durante la historia de la Tierra Media se vio una alianza tan grande entre elfos y hombres. Uno, porque los hombres se empezaron a multiplicar demasiado y los elfos cada vez habían menos porque se estaban yendo ya a la Tierra de los Dioses, empezaron a dejar la Tierra Media. Por eso es conocido por eso la Última Alianza es conocida como la última alianza de elfos y hombres. Y sí, esto ha sido el primer capítulo de este proyecto, este podcast que he querido empezar. Espero que les haya gustado, espero que les interese y déjenme por ahí en comentarios en donde quieran, si quieren ver algún otro tema, qué otro tema les gustaría escuchar. Tengo ya algunos planeados, pero si hay algún tema en específico que les gustaría aprender, yo encantado. Y bueno, sin nada más que decir, les agradezco por haber escuchado y les deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche en cualquier momento del día en el que estén. Gracias. Namarie.